Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 15, verso 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y esta parte de la escritura nos habla el momento en el cual Jesús ya había sido crucificado y era hora. Y al día siguiente había un día de reposo, por lo tanto, Jesús habiendo fallecido a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, ellos solamente tenían 3 horas para hacer todo este trámite. Y era algo importante porque no era honroso o era algo muy malo, digámoslo así, que una persona no tuviera los honores fúnebres, por decirlo de esta manera, debidos. Es decir, era realmente una humillación si a una persona no le enterraban. Nosotros mismos hacemos esto. Nosotros no dejamos, si una persona ha fallecido en medio de nosotros, no lo dejamos en el lugar donde falleció, sino que buscamos honrarle en el último acto que en vida nosotros comprendemos que se hace, como sociedad estoy hablando. Y en aquel tiempo hacían exactamente lo mismo, pero había un problema, y el problema consistía en que todos aquellos que habían sido condenados a morir por la cruz no tenían derecho a ser enterrados o ser honrados en el último momento. Quiere decir que cuando había un criminal y lo sentenciaban a morir en la cruz y moría en la cruz, lo dejaban allí para exhibirlo y para que sirviera de advertencia a todos aquellos que querían hacer algo que estaba en contra, en este caso, del Imperio Romano. Y lo dejaban allí para que el cuerpo se descompusiera o bien para que las aves incluso lo pudieran comer o carroñar, si se dice de esa manera. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Y se recuerdan que en aquel momento los discípulos, los seguidores de Jesús, se desaparecieron. Y solamente algunas mujeres y Juan, que estaba por allí, eran los únicos que quedaban. Pero todos con un genuino, digámoslo de esta manera, temor de que también a ellos los apresaran, que también a ellos les hicieran algo. Ellos fueron y se escondieron por donde pudieron o simplemente vieron de lejos todo lo que estaba pasando. Y es en estos momentos en los cuales surge la pregunta: si estos hombres eran los que estaban llamados para seguir aquello que Jesús había empezado, ¿por qué no estaban allí? Y cada uno pues buscó su propio bien, pero hubo otros que en este momento tan complicado entraron en escena. Dicho de otra forma, hubo alguno, en este caso José de Arimatea, entró a la escena, digámoslo como que si fuera una escena, sino que entra en la historia. José de Arimatea no aparece en ningún otro lugar. Si usted se lo pregunta, él no aparece en ningún lugar de la Biblia, solamente en este pasaje. Él, su intervención tuvo que ver precisamente con lo que acabamos de leer, verso 42. Cuando llegó la noche, porque era en la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, José de Arimatea, usted tiene que preguntarse si no era nadie antes, ¿por qué en este momento aparece? Eso nos lleva a la pregunta de saber quién era José. Dígale al que tiene al lado, ¿conocías a José? Bueno, hoy lo vamos a conocer. Bueno, José sí se conoce, ¿verdad? José Daniel también ahí estaba. Y este hombre dice, en primer lugar, dice aquí, tengo que decirle que este es uno de los pasajes que aparece en los 4 evangelios. Quiere decir que está plenamente corroborado. Si en algún momento, o de las pocas, no de las pocas, sino de las muy particulares temas
recuentos de lo que la Biblia ha tomado, este es uno de ellos en los cuales está plenamente establecido en los 4 y nos sirve para tener certeza de que sucedió así. Y entonces dice la Escritura que este hombre no solamente era un hombre, sino que José de Arimatea era un miembro noble. Quiere decir que era una persona importante. Diga el que tiene al lado, tú eres importante. Yo también. Yo también, dígale, yo también. Ahora, pero el Señor más. Así es. Era un miembro noble del concilio. El concilio era una organización, o el Sanedrín, que eran las personas que juzgaban o que llevaban a cabo las decisiones internas del pueblo de Israel. Eran 70 hombres sabios, 70 ancianos que eran escogidos o seleccionados dentro del pueblo, y el sumo sacerdote que estuviera de turno. Es decir, que habían 71 personas. De todas las personas que habían en Israel, estos 71 eran los que establecían. Era como la Corte Suprema de Justicia en nuestros tiempos, por decirlo de otra manera. Ellos decidían sobre todos los asuntos que el imperio de Roma les permitía tener. Es decir, habían cosas que conocían solamente los romanos y otras que lo interno, lo administrativo, lo de sus propias leyes, sus propias costumbres, lo manejaban este cuerpo colegiado llamado Sanedrín. Y José de Arimatea era uno de ellos. Ahora el problema es que estos hombres del Sanedrín constantemente estaban opuestos a Jesús. Estos no les caía bien Jesús. Eran lo más honroso y lo más honrado del pueblo de Israel, pero estaban en contra del Señor. Y José estaba ahí metido. Y entonces él, siendo parte de este cuerpo, de este concilio, por supuesto, él comprendía todo lo que estaba sucediendo. Sigue diciendo que a pesar de que era de este tipo de personas, porque ellos estaban muy centrados, muy fijados en su religión, en sus ritos, en sus costumbres, ellos ya habían hecho una forma de vivir. Es como que usted le diga, vaya con los magistrados de la Corte Suprema, con los diputados de la Asamblea, y usted les pregunte si ellos quieren renunciar. Ellos le van a decir que no. Si ellos pudieran, se quedan ahí de por vida, que algunos casi que lo hacen, ¿verdad? Y se quedarían ahí de por vida porque encontraron una manera bastante conveniente para vivir, no solo en lo económico, sino que también en lo político y en el poder que tenían. Estos hombres eran los que Jesús más criticaba cuando él decía que estos buscaban los primeros lugares en las sinagogas. Por supuesto que la mayoría o casi todos de ellos eran fariseos o de sectas de este tipo que buscaban siempre el exaltar lo que ellos creían. La buena noticia es que en medio de ellos aparece un hombre, José de Arimatea, que entra en esta historia en el peor momento del capítulo 1, llamémoslo así, de la primera parte de la historia, y es cuando Jesús había fallecido y todos lo habían abandonado. Pero no fue todos. Realmente lo decimos con respecto a los discípulos, pero sí hubo uno que aparece ahí, y es este hombre llamado José de Arimatea. Entonces dice que era noble, era del concilio, y que él esperaba el reino de Dios. Quiere decir que él tenía un entendimiento espiritual diferente a todos los demás. Si él esperaba el reino de Dios, ¿qué era lo que estaban esperando los demás? El reino del hombre, por medio de la religión, por medio de la política, por medio de la economía, llámelo usted como quiera llamarlo. Pero este estaba esperando lo que Dios había preparado, dicho en otras palabras. En otro de los, les voy a dar otras características de este hombre porque nos van a servir más adelante. En el Evangelio de Mateo 27:57, no, eso le voy a decir de referencia, dice que era un hombre, míreme la manita, rico, tenía plata, era noble, era del concilio, tenía entendimiento espiritual y tenía plata, era rico. A ver, mire al que tiene al lado. Algún día te parecerás a José. Algún día pronto. Muy bien, con fe es mejor. Entonces
José también era un hombre rico, era influyente, tenía posición y era rico y tenía entendimiento espiritual. En el Evangelio de Lucas dice que era del concilio, perdón, era un varón bueno y justo. Qué belleza, ¿verdad? Este parece que era un buen hombre. También esperaba el reino de Dios, dice en este, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, de lo que planeaban los fariseos del concilio o los demás que estaban ahí en el concilio. Él no estaba de acuerdo. En la asamblea, él solito votaba en contra de aquellas cosas, pero estaba enterado de todo lo que pasaba. Y por último, le tengo que decir que en el libro de Juan, capítulo 19, 38, dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. Entonces, mire todo lo que estaba pasando. Esta persona no era cualquier persona. Era un noble, era miembro del concilio, esperaba el reino de Dios, era rico, era un varón bueno y justo, no estaba de acuerdo con el concilio ni en los hechos de ellos, era discípulo de Jesús, pero secretamente. Entonces ahora se empieza a poner un poco más complicado nuestra historia, me refiero a la historia de la Escritura, porque quiere decir que hay personas o que pueden existir personas que están de acuerdo con el Señor, que siguen al Señor, que tienen una buena vida, que son bendecidos, pero no establecen una relación plena y abierta con Él por miedo a otros, por miedo a perder. La verdad es que si usted se pone a pensar en este hombre, él tenía mucho que perder. Tenía un puesto en el gobierno de aquel lugar. Y todos eran del otro partido. ¿Sabe qué pasa cuando solo uno está en un lugar y todos los demás son del otro partido? Lo van a sacar. Entonces él tenía que permanecer callado, aunque opuesto, aunque no estaba de acuerdo, él tenía que permanecer callado en medio de aquellas decisiones que decían, este hombre es peligroso, hagamos un complot para matarlo. Que no fue la última vez, la única vez. Hubo otras formas, otros momentos en los cuales ellos le quisieron matar. Y ellos buscaban la manera de hacer que Jesús quedara mal. Y ahí estaba José, ¿verdad? Y él era discípulo de Jesús. Entonces imagina, usted viene a la iglesia y usted trabaja en la presidencia. Y usted es parte del gabinete de gobierno. Y llega el presidente, no este, otro, ¿verdad? Uno ficticio. Y dice, esos de mi gran familia son peligrosos, porque Dios está con ellos. Vamos a tener que silenciarlos. ¿Y usted ahí metido, hermano? ¿Usted qué haría? Lo mismo que José. Mire, calladito, más bonito, ¿eh? No diría nada por temor a lo que podían hacerle. O sea, él no estaba ahí porque le fueran a decir, ay no, pero ¿cómo que pensás tú que Jesús es bueno? No, yo pienso de otra manera. Es que lo iban a matar, lo iban a sacar del concilio, lo iban a matar, lo iban a humillar, iban a hacer todo lo peor en contra de él si él lo hablaba abiertamente. Y él, por ese tiempo, no dice cuánto tiempo fue discípulo de Jesús, pero a la Escritura cuando lo establece, quiere decir de que él no fue a una reunión, ¿verdad? Él no fue a 2 reuniones. Él no iba, el domingo llegó y vio a Jesús y ya él era discípulo. No, él constantemente estaba siguiendo a Jesús. De una u otra forma se estableció una relación en que Jesús le enseñaba a él y él era seguidor de Jesús. Por lo tanto, la Escritura, al llamarle que era un discípulo, es que era un discípulo. Como Juan, como Pedro, como Judas. Judas bueno, ¿verdad? Judas Iscariote no. Entonces vemos que cada uno de ellos, o mejor dicho, que así como ellos, también lo era este hombre llamado José, José de Arimatea. La segunda parte del 43 dice, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces vemos que cuando él dice que entró osadamente, osadamente quiere decir con valentía, quiere decir con alguna astucia, con alguna exigencia. Y ahora usted tiene que comprender que nadie
le exigía a los romanos. O sea que él entró, yo me imagino esta escena algo así. Él no llegó, buenas, don Pilatos, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, mire, ya son las 3:15, fíjese que le vengo a pedir un favorcito, a ver si usted me lo concede, ¿verdad? Claro, si no le molesta. Fíjese que se acuerda aquel, el prisionero Jesús, el que acaban de crucificar, sí, ya se murió, le cuento. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues mire, yo quisiera ver si usted me permite, ¿se acuerda que le dije que era prohibido? Que las leyes romanas no entregaban los cuerpos de estos criminales, sino los exhibían y los dejaban que se descompusieran o que se los comieran los animales salvajes. Y él estaba pidiendo que rompiera la ley, que no hiciera lo que siempre hacían con los demás. Si usted se pregunta dónde estaban los otros dos ladrones, esos sí se quedaron ahí crucificados. Y al único que entregaron fue a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo José? Tuvo que actuar valientemente, osadamente. Se le fue a meter a Pilato y le dijo, Pilatos, dame a Jesús. Y entonces dice la escritura que Pilato se preguntó, ¿pero y qué? ¿Ya se murió? Porque se acuerdan que él no estuvo tanto tiempo. Él, es cierto, durante la madrugada sucedieron muchas cosas, pero él empezó en la mañana a ser llevado hacia la cruz y en cuestión de horas él ya había entregado el Espíritu. Entonces él mandó a que se verificara, efectivamente el centurión que mandó le confirmó que ya había fallecido y la escritura dice que le entregaron el cuerpo. Pero para que usted sepa, esto no fue de que a Jesús lo fueron a sacar de la morgue. Le entregaron el cuerpo, quiere decir, ve y bájalo de la cruz, es tuyo, llévatelo. Y por eso es que ellos fueron a la cruz a buscar el cuerpo de Jesús. Pilato se los concedió, pero no se lo fueron, vayan a traerlo y se lo entregan aquí en un ¿cómo se llaman? En un ataúd a los señores estos, sino que los mandó el cuerpo, vayan a buscarlo. Y tuvieron que ir. Mire lo que dice, le voy a leer por aparte. Bueno, después le digo esto. Pero al pedir el cuerpo de Jesús, ¿qué cree usted que estaba pasando? Se estaba poniendo en evidencia con Pilatos. Y como siempre hay un sapo, ¿verdad? Con el Sanedrín, con aquellos a los que él le tenía miedo, con esos se empezó a poner ahora en un problema, porque fue a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerda? Los principales promotores de crucificar a Jesús fueron estos. Y él fue a buscarlo. Entonces usted se imagina, ¿y a qué fuiste, José? ¿A qué fuiste a buscar el cuerpo de Jesús? Para enterrarlo. ¿Cómo que para enterrarlo? Si él no lo tenían que enterrar, lo tenían que tener allá. Pilatos concede el cuerpo de Jesús en contra de la ley romana. ¿Por qué lo hizo Pilato? Se acuerda que la esposa de Pilato le dijo, mira, soñé con este hombre, es un hombre santo, déjalo en paz. Y él trató de ver cómo no le hacía ningún daño, pero por la turba, por la gente, por la protesta, la manifestación que tenía encima pidiendo que se le crucificara, accedió a lo que toda la gente decía. Pero él no quería hacerlo. Y ahorita que él podía ayudarlo, lo ayudó. Denle el cuerpo. Y entonces vamos al verso, déjeme ver, Juan. Vamos al capítulo 19 del libro de Juan. Mire todo lo que se puso en juego, ¿verdad? La verdad es que él puso su vida, su carrera en juego por causa de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Ahora aparece Nicodemo. Nicodemo, ese sí apareció antes, allá en el capítulo 3 de Juan. Es el fariseo que llega a preguntarle a Jesús qué tenían que hacer para obtener la vida eterna. Y entonces Jesús, pero dice la escritura que Nicodemo llegó de noche. ¿Por qué de noche? Mi amado, antes no había sistema eléctrico, ¿sabía usted? En aquel tiempo no habían estos postes que usted tiene con el foquito ahí, sino que la noche era noche. Ahí usted no miraba absolutamente nada más que las estrellas o aquello que usted utilizara para alumbrar el camino. Quiere decir que todo lo que se hacía de noche se hacía en secreto. Sépalo usted, lo que la Biblia dice que se hizo de noche es porque se hacía en secreto. Y cuando dice vino de noche es porque era en secreto. Le voy a decir otro.
la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerda que eran 5 prudentes y 5 insensatas? Y que todas se quedaron dormidas. ¿A qué hora fue que llegó el esposo? ¿Se recuerda? A la medianoche, secretamente. Por eso es que todas estaban dormidas. Cuando escucharon todas las voces del esposo, solo 5 estaban preparadas. Quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hay una parte que no es pública. O sea, la primera revelación de que Jesucristo viene es a la iglesia. Después lo va a entender todos los demás, pero ya va a ser muy tarde. Muy tarde para que se vayan en esta vuelta, ¿verdad? Tendrán que esperar en la segunda vuelta. Pero le quería decir eso, porque también esa venida es de noche. Entonces sigue diciendo en el capítulo 19 que aparece Nicodemo, que era el del capítulo 3, Juan 3, llegando de noche con Jesús a preguntarle cómo era para ganar la vida eterna. Y él mismo dice, nosotros sabemos, esto es algo que dijo Nicodemo, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Mire esto, qué interesantísimo, porque las personas comprenden que usted está siguiendo a Jesucristo, comprenden que está haciendo algo bueno, comprenden que Dios está obrando en su vida, pero aún así no siguen ellos al Señor. Entonces Nicodemo llegó a preguntar, ¿qué tenemos que hacer? Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Te imaginas? Estos eran los más pilas, diríamos, ¿verdad? Y no sabían nada. Entonces Jesús efectivamente tiene este diálogo con él. Él luego de ahí mismo de la plática con Nicodemo es que surge Juan 3:16. ¿Sabe qué dice Juan 3:16? De la conversación con Nicodemo surge estos versículos que son de gran bendición para todo el pueblo de Dios. Juan 3:16, Juan 3:17, porque esto se lo estaba diciendo a Nicodemo. Y aunque no dice la escritura, podemos entender ahora que Nicodemo empezó a entender. De aquella visita que le hizo al Señor, él empezó a comprender la inquietud que el Espíritu Santo le empezó a hacer en su corazón y lo llevó a tomar una acción, a visitar a Jesús. Él empezó a comprender. Quiere decir que cada vez que una persona, aunque no se defina al 100%, Dios está empezando a obrar en aquella persona. Entonces cada vez que usted invita a alguien y viene y acepta venir, pero no viene el siguiente domingo, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? Nos desanimamos, ¿verdad? Ay, sí vino, ay, ojalá que yo le creo que a Dios que va a venir el otro fin de semana. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando no viene el otro fin de semana, ni el siguiente, ni el siguiente? Bueno, ni modo, ¿verdad? Señor, ahí te lo entrego, ¿verdad? Tú sabrás qué harás con él. Pero Dios está haciendo algo. Dios está obrando. Solo el hecho que le acepten a usted la invitación es porque Dios ya obró en el corazón de la persona. Y usted tiene que estar consciente y seguro de que Dios va a terminar esa obra. Y por supuesto, usted tiene que seguir. No quiere decir, ya vino una vez, es cosa tuya, Señor. No, usted tiene que seguir detrás viendo cómo Dios busca. Mejor dicho, cómo usted busca y cómo Dios realiza. Amén. Entonces vemos que este hombre se acercó una vez con Jesús, le tocó el corazón y no dice en qué momento, pero si estaba junto con José, quiere decir que él también era seguidor de Jesús. Entonces tenemos dos hombres importantes, Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo no dice si tenía plata o no, tenía una buena posición, pero dice que llevó 100 libras. 100 libras, no le llevó como la mujer aquella que le llevó el perfume de nardo. Ese costaba 200, 300 denarios. Él llevó 100 libras de especies de, ¿cómo se llama? De un compuesto de mirra y de aloes. Eran perfumes. 100 libras. Yo no sé si usted sabe cuánto, bueno, 100 libras sí sé cuánto es, pero ¿cuánto costarán 100 libras de perfume? Y lo llevaron. Dice que José compró una sábana nueva donde envolvieron a Jesús. Entonces, mire, pues, regresando, tuvieron que ir a la cruz, bajaron el cuerpo de Jesús. Seguramente ellos llevaban siervos de ellos que los ayudaron. Bajaron el cuerpo de Jesús,
lo envolvieron, lo llevaron a un sepulcro, la escritura dice que nuevo, que era propiedad de José de Arimatea. Entonces ya había un sepulcro que venía y estaba nuevo. Número uno, nuevo. ¿Se recuerda cómo era José? Entonces, ¿cómo era su sepulcro? Era bueno y nuevo, labrado en la piedra. No, hueco en la tierra con 3 piedras arriba, ¿no? Sino que fue labrado en la piedra. Y esos lugares, no cree usted de que era, bueno, ya, 2 metros por 2 metros. No, es que tenían recámaras. Lugares donde preparaban a los que habían fallecido y después lugares donde los ponían. Quiere decir que era casi un apartamento. Yo no sé si estos se llaman panteones, ¿no? Creo que sí, aquí también se les llaman panteones, pero ya son unas edificaciones. Pero este estaba labrado en la piedra. Por lo tanto, era de mucho valor, porque obviamente pertenecía a un hombre rico. Y él, cuando vio esto, él lo ofreció para Jesús. Estaba cerca, no había tiempo por causa del día de reposo y dijo, no, metámoslo en este. Y allí fue donde llevaron a Jesús esa tarde, antes de que fueran las 6 de la tarde. Ellos, dice la escritura, le estoy resumiendo los 4 evangelios. Nicodemo, José, prepararon el cuerpo de Jesús y dice la escritura que lo pusieron en aquella tumba nueva, donde ningún otro había sido puesto anteriormente. Y por último dice, e hicieron rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esto también era una seña de que aquel sepulcro era un lugar de mucho valor, o era un lugar caro, era especialmente, o mejor dicho, solo la gente rica podía estar ahí. Y dice que rodaron la puerta, ¿sí? En inglés, esa es una Rolling Stone. Por si a usted le gusta ese grupo, ya sabe de dónde salió el nombre, ¿sí? De las Rolling Stones quiere decir las piedras que no dejan salir a Jesús. Por si a usted le gustaba la música de los Rolling Stones, bueno, ya se la arruiné. Porque esos de cristianos no tienen nada. Entonces pusieron esta piedra que rodaba para que no entraran por el cuerpo, no saquearan la tumba. Y después, por supuesto, fueron a poner los guardias con un sello para que tampoco nadie quisiera robarse el cuerpo de Jesús y decir de que había resucitado, pero solamente había salido, solo habían robado el cuerpo. Hombres como José, como Nicodemo, cuando todos huyeron, ellos fueron a poner la cara en contra de su propia vida, porque los podían matar. Y fueron. Y no solamente fueron, aunque no se definieron en aquel momento, en el momento más difícil, ellos fueron los que tomaron aquella función. En el más peligroso, ellos fueron los que pusieron el pecho o la cara. Quizá alguno piensa, pero ¿por qué no fueron como los discípulos? Su función era diferente. ¿Por qué no fueron a predicar a las naciones? Déjeme decirle que no sabemos. Algunas historias, algunos relatos, incluso algunos documentos no oficiales o que no están en la Biblia, dicen que José de Arimatea, esto es solo historia, no se lo puedo confirmar, él tuvo que huir, por supuesto, de Israel. Y se fue, pasó por todo lo que era Asia, llegó a Europa y fue a dar hasta Inglaterra. Y cuentan esas historias o estos relatos o estos documentos que allí fundó lo que es la primera iglesia de Inglaterra, cristiana. Lo estoy diciendo hace muchísimo tiempo, realmente en los tiempos de Jesús. Eso cuenta la historia, no se lo puedo asegurar. Pero lo que sí le puedo asegurar es que en el momento difícil él tomó una decisión. Quizá un poco con culpa de que no lo hicieron abiertamente o que no aprovecharon todo el tiempo que Jesús sí estuvo. Y en esa última decisión se valora realmente lo que importaba a Jesús para ellos. Porque alguien pudiera haber dicho, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Sí, es verdad. Pero lo hicieron aún a tiempo. Jesús ya había fallecido. No iban a echar nada atrás. Pero dijeron,
mejor aquí lo damos todo. Y se la jugaron por el Señor. Y esta mañana yo vengo a hablarle a algunos que su tiempo les va a cambiar. Porque tal vez pensabas que estaba Pedro, estaba Juan, que eran los que siempre estaban, que estaba Jacobo, que estaba Mateo, y siempre estaban, y quizá uno piensa, bueno, a mí no me conviene tanto, no puedo tanto, no sé tanto, pero llega el tiempo, y este es, en que algunos van a ponerse al frente, como aquel Nicodemo, como aquel José. Y estos hombres pensaron que era lo último que iban a hacer por Jesús. Y ellos vinieron y dijeron, bueno, es lo último, aunque sea esto, hagamos por el Señor. Y se la jugaron por el Señor, fueron a pedir el cuerpo, obtuvieron el cuerpo y le dieron lo mejor al Señor. No le dieron cualquier cosa, mi amado, le dieron el mejor sepulcro, los mejores compuestos. Todo era nuevo, nadie lo había usado. Aunque sea de último, dijeron. Pero como el Señor siempre es extraordinario, no fue lo último, fue para lo primero. Fíjese bien, Jesús vino al mundo, es cierto, de una manera sobrenatural, pero físicamente tuvo que nacer en un pesebre. Bueno, no en el pesebre, en un establo. Y lo pusieron en un pesebre. Y aunque espiritualmente hubo gloria, porque aparecieron los ángeles, llegaron aquellos reyes u hombres sabios de Oriente, los reyes magos, por si no sabía, Melchor, Gaspar y Baltasar, quién sabe si se llamaban así o si se llamaban Juan, Jacobo y Rodrigo, pero la tradición dice que se llamaban así, la Biblia no. Llegaron, presentaron sus ofrendas al rey, pero su vida era muy sencilla. Luego tienen que ir a Egipto, huir a Egipto por causa de Herodes. Después, mucho tiempo después, Jesús aparece como el hijo de un carpintero y murió como un criminal. Y estos hombres dijeron, no es posible, tenemos que hacer algo. Aunque sea el último momento, vamos a hacer algo. Pero ellos pensaban que eran sus últimas honras, pero realmente eran las primeras del nuevo tiempo. Era la preparación gloriosa de la resurrección de Jesucristo. Lo prepararon para que cuando resucitara, Él ya resucita con gloria, que es el tiempo que nosotros vivimos actualmente. Nosotros ya no vivimos aquel Jesús pobre, humilde, así lo describen en el mundo, ¿verdad? Hay un hombre humilde que no tenía dónde poner la cabeza y que rechazaba. No, nosotros tenemos a un Jesucristo honrado, glorioso, exaltado por el mismo Dios, puesto sobre todas las cosas. Y por lo tanto estos hombres, aunque pensaban que era lo último, realmente estaban abriendo el camino para el tiempo que era el primero, el tiempo en el cual Jesucristo se iba a manifestar con gloria. Hoy Jesucristo está glorificado. Hoy Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Hoy Jesucristo, Él está intercediendo por nosotros y esperando el tiempo en el cual va a venir por su iglesia primeramente, y luego Él vendrá a la tierra a gobernar con vara de hierro y hacer justicia por 1000 años y después entregarle aquel reinado a Dios. Ese es Jesús hoy. Es cierto, nosotros tenemos el Jesús histórico de la Biblia y aparece con sandalias, su toga, y es más, posiblemente puede que algo así podría mostrársenos. Pero vemos a un Jesucristo que dice que sus pies son como de bronce, refulgente, bruñido. Sus manos son como de fuego. Sus ojos son como diamantes de luz, de fuego. Su rostro como el rostro del anciano de días, refiriéndose a Dios. Entonces hay una gran diferencia. Y estos hombres pensaban que era lo último, y Dios los escogió para lo primero del nuevo tiempo. Aunque sea esto, no sabían lo que estaban haciendo. Aquel momento
fueron los bueyes, según cuentan las historias, ¿verdad? Al lado de bueyes, de ovejas, asnos. Aunque sea el establo hay, dije. Pero en el nuevo tiempo, lo mejor de lo mejor, de lo mejor para el Señor. Y ahora usted tiene que preguntarse, pastor, pero ¿para qué tanta cosa? ¿Por qué? O sea, yo quiero que usted mire desde la perspectiva de Dios. Dios ya sabía que aquellos hombres que habían jurado que le iban a seguir, estoy hablando de Dios el Padre, que habían jurado que le iban a seguir a Jesús en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, lo iban a abandonar. Y entonces Él prepara a un equipo especial, a un equipo que podía, a un equipo que cuando le viene la oportunidad escucha y atiende, porque aquellos otros, aunque escucharon la oportunidad, vieron, no podían y no atendieron, porque no tenían lo que estos tenían. Y aunque estos parecían estar escondidos, realmente estaban resguardados. Ahora usted, aquí se puede usted preguntar por qué ha pasado tanto tiempo. Porque otros que venían conmigo avanzaron más. Porque otros que conocí antes están en otro lugar y yo todavía estoy aquí. Porque tú podrías ser José, tú podrías ser Nicodemo, guardado para un tiempo nuevo, guardado para la próxima ola, guardado para el principio de lo más glorioso. Si tú tienes un corazón para el Señor y el Señor no ha obrado todo lo que tú quisieras que Dios obre en ti, ten por seguro que Él tiene un mucho mejor plan que va a traer una gloria mayor a aquello que tú estás viendo, a aquello que tú estás viviendo. Porque Dios siempre guarda. Si usted conoce al Señor, usted va a saber que Él no se las juega todas de una sola vez. Él guarda, Él siempre guarda y Él tiene siempre para la siguiente etapa. Él tiene preparado algo mucho mejor para la siguiente etapa. Y tú puedes ser una persona como José, como Nicodemo, que están reservados para este tiempo glorioso en el cual Dios va a hacer cosas extraordinarias con tu familia, en tu vida y en este lugar, en este país, en esta iglesia. Dios va a llevarte a lugares que nunca has esperado y que nunca has imaginado, solamente porque te guardó, porque tienes cosas que otros que caminaron antes no las tenían. Y no estoy hablando de cosas materiales exclusivamente. Pero cuando vino el tiempo, no dudaron. No dudaron. Aún arriesgando su vida. ¿Y sabe para qué? Acompáñeme a Isaías 53:9. Una de las profecías mesiánicas de Isaías, que dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. $800 años antes, Dios ya había dicho: van a querer que muera como criminal, pero con los ricos va a ser su muerte. Usted puede seguir leyendo, porque ahí va a encontrar muchas cosas lindas más. Pero todo esto Dios lo movió y lo hizo para que se cumpliera lo que Él había dicho con antelación, de que a pesar que para los hombres Jesucristo iba a morir y merecía morir como un criminal, Él le había preparado lo mejor para el final, que resultó siendo el principio de aquello que Dios estaba haciendo. Por lo tanto, aunque hoy pareciera que hay cosas que están en el final, que están para ser sepultadas, vengo a decirte que si tú crees en el Señor, no será una sepultura para muerte, sino será para vida, y una vida en abundancia. Será para salvación, será para vida plena, será para resurrección. Hoy tú tienes que comprender que aquellos que creen en el Señor y que se atreven a hacer cosas por Dios más allá de lo que otros lo hacen, ellos obtienen nuevas oportunidades que otros no tienen. José ha de haber dicho: no, esto no lo puedo permitir. Y yo me imagino entrando con mucha fuerza y autoridad delante de Pilatos. Simboliza el mundo.
le dice: vengo por el cuerpo, te ruego que me des el cuerpo. Si hubiera sido yo, le hubiera dicho: ¿me lo das o aquí se arma? Gracias a Dios que él era político y no era yo. Y Jesús, que ya tenía gracia delante de Pilato, accedió. Pero y José y Nicodemo se arriesgaron. La Escritura dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y hay cosas y bendiciones en tu vida que están esperando que pierdas la timidez y el orgullo y que te pongas violento. Violento en la fe, no con las personas, violento con tus acciones, y te atrevas a creer que las cosas tienen que hacerse por el Señor y tienen que hacerse de la manera correcta. Ellos estaban indignados porque le iban a dar la sepultura a Jesucristo que él no merecía. Ellos sí lo conocían y sabían que eso no podía ser así. Y entonces se prepararon a una en contra de sus vidas a darle una sepultura digna al Señor. Yo me imagino la cara de estos dos hombres, o lo que pensaron el primer día de la semana cuando escucharon lo que se hablaba, que Jesucristo había resucitado. Y aunque solo tenemos registro de que estuvo Juan, que estuvo Pedro, que estuvo María Magdalena, Salomé, que estuvo la otra María, que estuvo Juana y otras mujeres que andaban por ahí, ¿de quién era el sepulcro? ¿Quién iba a llegar a ver si era cierto o no? José también estuvo allí. Él, qué mejor que él y Nicodemo para decir: si aquí lo pusimos, aquí lo preparamos, esta es la sábana nueva que nosotros compramos, este es el compuesto que nosotros utilizamos, este aroma es del que sale del perfume que traíamos. Sí, esta es la tumba, dijeron. No es una diferente. ¿Quién mejor que ellos? Ellos fueron los únicos que bajaron a Jesús de la cruz, que tuvieron su cuerpo y fueron a brindarle honra. Fueron los únicos. ¿Usted cree que Jesús no los iba a volver a ver? Jesús, dice la Escritura, que se le apareció a los 12. Y dice el recuento que se le apareció a más de 500 personas antes de ser ascendido. Yo he puesto $20 a que esos dos estaban ahí. Perdóname, Señor, pero tenía que apostar. Son 20 seguros. Dios te ha guardado para este tiempo. Quizá otros han vivido otras cosas y está bien. Quizá podrías esta mañana sentirte como que, bueno, es lo último que puedo hacer. Alguno podría decir: es lo último que voy a hacer en mi vida, es mi última decisión trascendente. Y no porque estemos viejos, sino porque uno piensa que ya lo alcanzó todo. Pero lo que Dios está diciendo esta mañana es que no esperes que este sea el final. Este es apenas tu principio. No creas que ya llegaste. Estás empezando a caminar, dice el Señor. Y lo que tengo preparado para ti es grande, es poderoso, es glorioso y es de mucha, pero mucha estima delante de mis ojos. A veces has pensado que por qué tantas cosas te suceden y que has permanecido atrás y no has podido tomar un paso al frente como otros lo hacen. Pero hoy el Señor te dice que como a este hombre José te ha llegado la hora, como a este hombre Nicodemo te ha llegado la hora. Y es hora en la cual tú pensabas que ibas a hacer esto y con esto te ibas a despedir y que ibas a quedar el resto de tu vida haciendo esto nada más. El Señor te está diciendo esta mañana que no es así. Hay mayor gloria esperando. Si tú pensabas que has visto todo, te tengo que decir que esto apenas es el principio. Si tú pensabas que habías alcanzado todo lo que podías alcanzar, tengo que contarte que del cielo mandaron a decirte que apenas estabas empezando contigo.
Con valentía dice que fue delante de Pilatos. No iba a ver si le hacían el favor. Fue a buscar a su Señor. Y hasta el mundo se lo paró entregando. Cuando tú te paras junto con el Señor y por el Señor, hasta el mundo te respeta. Del lugar de donde nosotros vivimos hay muchas pandillas, las que se llaman maras. Y de esos lugares nadie sale. El que entra sale muerto, literal. Y son miles y miles y miles y miles de jóvenes. Y es parte muy grande del crimen que hay en aquel país y los de alrededor. Es una organización criminal tan terrible como el narcotráfico. Es más, ellos también ya expandieron su negocio, ¿verdad? Al narcotráfico, al menudeo del narcotráfico. Y en aquellos lugares estos todo el tiempo están jugando con su vida. Matan como parte de su iniciación. Y tienen que hacer lo que los demás dicen, o los jefes dicen. Y si no, los matan. Así es fácil. Matan a su familia, la solución para ellos es la muerte. Pero hay una cosa, la única cosa por la cual ellos permiten que un pandillero salga de la pandilla es si se vuelve cristiano. Es la única. La única. Y mientras él tenga un buen testimonio, le respetan la vida. Pero el día que él caiga de nuevo, ellos se encargan de matarlo. Le estoy contando historias de verdad, no le estoy contando algo que alguien me contó. Es que recuérdense que yo era abogado, ¿verdad? Yo se lo puedo decir de mis propios ojos. La única manera en la cual una persona sale de una mara, de una pandilla, de aquel lugar, es si es un creyente y si demuestra ser un creyente fiel. El día que él vuelve a la calle, ese día lo van a buscar y lo terminan. Si tú te paras firme delante del mundo, vas a ver que te van a respetar. El mayor temor del mundo, como el de Nicodemo y el de José, son nosotros. El mayor temor del creyente para con el mundo, mejor dicho, es que pierde la familia, pierde a los amigos, pierde las oportunidades, pierde ante el mundo, pero gana ante el reino de Dios. Entonces aquellos hombres, aunque no sabían lo que estaba pasando, no sabían lo que les estaba esperando. Ellos dijeron: bueno, esto es lo último, si nos toca morir, moriremos, pero moriremos haciendo lo que es correcto. Y si no nos mata Pilatos, nos matarán en el Sanedrín. Y si no nos matan estos, nos matan los otros. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Si tú quieres caminar con el Señor y que Él obre grandemente, tú tienes que estar dispuesto a todo por el Señor. No hay otra forma. Y hoy Dios vino a hablarle al José o al Nicodemo en medio de nosotros. Esto no es el final, es solo el principio. Es solo el principio. Y aunque tú hayas pasado mucho tiempo ya aquí, me refiero con el Señor, esto solo es el principio. Así que cierra tus ojos por un momento. Y deja que el Espíritu Santo te hable esta mañana. Deja que el Espíritu de Dios te hable así como le habló a esos hombres. Ellos sin duda fueron movidos por el Espíritu de Dios. Y algo en su interior empezó a sentirse. El corazón les empezó a palpitar, viendo lo que estaba pasando, ante la impotencia de lo que estaban viviendo. Y aunque pensaban que no iban a poder remediar lo que estaba pasando, decidieron hacer lo mejor que había en sus manos para el momento.
Pero Dios les sorprendió. Dios les sorprendió porque en lugar de que se cerrara una puerta, se estaba abriendo una mucho mayor. Sí, quizás no iban a poder caminar con Jesús de aldea en aldea, viendo cómo echaba fuera demonios, viendo cómo sanaba enfermos, escuchando todos los sermones, todas las prédicas que Jesús daba. No lo iban a poder hacer más, pero sí iban a poder ser los primeros que prepararon el lugar donde Jesús iba a resucitar, que fueron los primeros, y mejor dicho, los últimos en ver a aquel Jesús encarnado en hombre. Después de aquel día, Pilato perdió su poder. Para Nicodemo y para José, Pilato perdió el poder. El Sanedrín había perdido el poder. Los fariseos habían perdido el poder. Aquello que tanto temían había perdido el poder. El lugar, su posición, la vida que tenían, que les transmitía miedo para no seguir abiertamente a Jesús, había perdido el poder. Esta mañana hay poderes cayéndose. Hay poderes que habían tenido alguno como detenido, como aguantado, se están cayendo en este mismo momento. El poder del temor se está cayendo y vas a poder tomar medidas diferentes. Y como estos hombres en algunos casos te vas a jugar, te la vas a jugar por el Señor, así como el Señor se la ha jugado por ti. Ahora tú te la puedes jugar por Él.